Muy buenas tardes. Es realmente un placer estar otra vez con ustedes en este taller, en esta conferencia y más como un conversatorio llamado Cómo reinventarte, transformar tu vida y encontrar un nuevo liderazgo desde lo femenino, desde tu esencia más personal. Mi nombre es Alejandra Torres, empiezo por presentarme. Yo he sido buscadora y además he trabajado en varios temas. Trabajé en el sector financiero, estudié finanzas, después trabajé en el sector ambiental y fui una gran comprometida por los temas, digamos, por la gestión de proyectos ambientales. Estuve muy en el mundo, digamos, laboral, de las grandes empresas, viviendo mucho ese tipo de cargos de alta responsabilidad, de mucha exigencia. Y de hace unos 3 años para acá, empecé a cuestionarme interiormente y a buscar otras cosas. Sentí una aridez interior que me empezó a llevar a hacer una búsqueda interior bastante profunda que terminó por transformar todos los aspectos de mi vida en un espacio, digamos, de unos años. He sido siempre una buscadora y he tenido la oportunidad de hacer terapias y sesiones, digamos, de trabajo, de yoga, he hecho constelaciones familiares, he hecho como muchas diferentes terapias, pero hasta ahora nada me transformó como este último proceso, que es el que les quiero compartir hoy. Y fue tan profunda esa exploración que quise de ahí ayudar a acompañar a otras mujeres a vivir procesos similares. A veces me sentí sola en el camino, sentí que no habían muchos recursos ni herramientas para nosotras las mujeres y me di cuenta que lo que hacía falta era acompañarnos, servir de guía y de luz entre las unas con las otras. Y de ahí nació la idea de Musas, Musas como lugar, como comunidad y también como espacio de aprendizaje colectivo para ayudar nuestros procesos de sanación, de transformación y empoderamiento. Entonces es desde ahí que les quiero compartir este proceso. Les voy a dar una introducción paso a paso de lo que vamos a aprender hoy. Quiero hablarles un poco sobre los procesos de transformación. Quiero también hablarles de eso que se llama lo sagrado femenino y lo masculino, que está, digamos, en muchos espacios. Se ha dicho mucho, pero como que a veces no lo entendemos muy bien. Yo no lo entendía cuando empecé mi proceso y ha sido una exploración muy enriquecedora. Luego les voy a dar un proceso paso a paso de cómo se puede hacer este tipo de camino de transformación y está basado en el camino de la heroína, que tiene todo su, digamos, bagaje bibliográfico y cultural histórico. Y luego les voy a dar unas herramientas claras para su vida. Estos temas, digamos, de transformación son bastante esotéricos y a veces también bastante etéreos. Y lo que yo estoy haciendo hoy es tratar de concretar y volver bastante práctico y paso a paso eso que a veces se ve, digamos, tan complejo y tan difícil. Y al final les daré una sorpresa, digamos, en agradecimiento a su participación y tratando de mostrar algunas herramientas que de pronto a ustedes les puedan servir. Entonces empecemos. Mi proceso empezó con un cuestionamiento profundo y este es un dibujo que yo hice cuando empecé mi proceso. Yo en ese momento trabajaba, tenía la vida perfecta, entre comillas, tenía un trabajo muy bueno que me encantaba, me apasionaba, tenía un esposo ejemplar, unos hijos hermosos, pero de repente me dieron ganas de expresarme de otras formas y me dio un deseo irresistible de comprar un cuaderno de dibujo
y unos colores, unos pasteles. Y me fui un día con mis hijos a comprarles sus útiles escolares y me encontré a mí misma mirando con anhelo estas cosas que simbolizaban tanto para mí. Era como la niña, era el lado creativo y expresivo. Y ahí fue donde empezó como a generarse esta como hambre, este anhelo irresistible por buscar otras formas de expresión, de recibir mensajes de otras formas distintas a las que están en nuestro día a día, en nuestra racionalidad y en nuestras cabezas racionales. Entonces compré este cuaderno y este fue el primer dibujo que hice. Y es uno que caracteriza pues el deseo, era como el deseo de crecer, de aprender. Sentía una explosión viniendo, sentía algo que no podía controlar y empecé a darle rienda suelta a esas emociones y a esas cosas. Y eso, en resumidas cuentas, es lo que implica una transformación. Entonces, cuando hablamos de transformación, nosotras, eh, hola, bienvenida, bienvenida. Estamos en el taller. Vamos a habilitar una sesión de chat. No voy a dar sus nombres para no comprometer su confidencialidad. Entonces les agradezco mucho pues que vamos a hacer una discusión bastante participativa. Entonces lo que quieran por el chat yo lo iré leyendo, pero protegeré siempre sus nombres. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando pues de procesos de transformación y en el fondo, ¿qué es un proceso de transformación? Distinto a un cambio, digamos, de alguna dimensión en particular. Los procesos de transformación son procesos realmente multidimensionales, son momentos donde realmente cambia todo. Hay diferentes niveles de cambio, no es solamente cambiar, no sé, tu carro, tu casa, tu trabajo, es un proceso que afecta varias dimensiones de tu vida y que viene desde adentro y por eso siempre lo hemos temido, porque lo hemos asociado con momentos de crisis, con momentos, digamos, que generan mucho miedo porque nos confrontan con nuestros miedos, nuestras creencias. Y eso es lo que hace estos procesos más difíciles, más complejos. Hay distintas causas para estos procesos. Puede ser una causa interna, puede ser una crisis de salud, puede ser una crisis en una relación o una crisis, digamos, a nivel, digamos, de profesión, de vida, de propósito de vida. Pero independientemente de la causa, siempre hay un objetivo realmente superior, casi destinado. Es un objetivo que tiene que ver con la búsqueda del amor propio, la sanación, la felicidad. Hay una búsqueda y es una búsqueda un poco terca. Al principio la vemos como algo caprichoso y a veces queremos minimizar este tema o no mirarlo, pero cuando salen nuestras vidas es muy bonito empezar por lo menos a honrar esta búsqueda interior y a empezar a darle espacio en nuestras vidas, porque lo que hay al final del camino son regalos muy grandes, muy importantes. Nos ayuda a generar nuevos estados de conciencia y nuevos niveles de, digamos, de conexión y de relaciones que no sabíamos que eran posibles. Entonces, quería preguntarles y para que anoten también un poco si hay algo que les gustaría cambiar en sus vidas. ¿Hay algún aspecto de la transformación que les atrae o que sienten acerca de estos procesos de transformación? ¿Alguien quisiera compartir? Sí, estos procesos son bastante profundos y son muy multidimensionales. En mi momento que arranqué mi proceso fue hace 3 años y empezó con una crisis de salud que se desató rápidamente también en una separación y también en cambiar de trabajo.
Entonces hice muchos cambios en mi vida y fue un tema como de crisis que me obligó a mirar adentro, pero creo que son momentos que realmente a la larga son verdaderos regalos para nosotras y los podemos aprovechar. Y como mujeres, pues hay una dimensión adicional que ahora vamos a entrar a explorar, cómo las mujeres abordamos estos procesos de transformación y cómo es distinto a cómo los hombres lo viven. Entonces, entrando a eso, miremos un poco esos procesos. Y aquí lo que hay que es importante es entender que hay un aspecto femenino y un aspecto masculino en nosotras mismas. Muchos de estos cambios tienen que ver con que estamos muy en el mundo de lo masculino, a veces nos sentimos como áridas en esa búsqueda, nos sentimos recargadas. Eh, y, eh, y pues esto es la parte que tenemos que balancear. Estoy leyendo una hermosa respuesta aquí que dice que cuando hacemos estos cambios, estos procesos, caminamos por una gran cantidad de cambios. Luego de superarlos, somos nuevas. Entonces, exactamente, es como todo un renacimiento realmente. Y cómo las mujeres lo abordamos. O sea, muchas veces estamos abordando nuestra vida muy en los principios masculinos. Cuando hablamos de lo femenino y lo masculino, ¿de qué hablamos en el fondo? Y pues se ha hablado mucho del femenino, no es lo feminista, tampoco es todo, es más que todo unos principios que gobiernan todo lo que hay, el universo. Y en el lado femenino, los principios son la fluidez, la creación y la gestación de la vida, es el nutrir, es la colaboración y se asocia también con la noche, o sea, hay energías femeninas, la luna, ¿sí? Nos rigen unas energías que pues son ineludibles y ancestrales y que vienen desde nuestro ADN y formación como mujeres a nivel de los siglos y traemos muchas de esas memorias incluso en nuestra biología, en nuestro ADN. Al contrario, ¿qué son los principios masculinos? Son la estructura, no la fluidez, sino la estructura, no la creación, sino la administración y el manejo. O sea, es más como cómo administro, cómo planeo. Es una mentalidad más de competencia que de colaboración. Y es una energía que se rige por el sol, por el día, en vez de por la noche. Entonces, son energías distintas. Y traje este dibujo para mostrar, me gusta mucho ver esa armonía que hay, que en el fondo debe haber entre lo masculino y lo femenino para que haya un verdadero equilibrio a nivel universal y a nivel, digamos, a nivel colectivo, a nivel de nuestras estructuras sociales, políticas, económicas. Y la verdad es que a lo largo de los años, en toda nuestra historia, hemos favorecido más los principios masculinos que los femeninos. Estamos mucho más en el mundo, digamos, de la planeación, de la hoja de Excel, de la estructura, de la planeación a futuro, y no tanto del cuidado, de la colaboración, que son principios más femeninos. Entonces, todas tenemos ambas energías y hemos tenido que desarrollarlas para poder estar sanas. Pero a veces, y es el caso, digamos, mío, pero también conozco muchas mujeres que han estado en posiciones de trabajo, de liderazgo, que se van muy a lo masculino para poder ser eficientes, productivas y reconocidas en el mundo laboral. Entonces, quería proponer esta gráfica y dejarles una pregunta de si hay principios masculinos con los cuales se identifican y han tenido un poco que desarrollar a lo largo de sus vidas y cuáles han sido esos principios, que es como lo que las rige y las acompaña a ustedes. O sea, ahí en mi caso fue la parte masculina fue
que yo estudié finanzas y trabajé muy en el mundo de las finanzas y la planeación financiera y la inversión. Y me volví muy competente en poder hacer hojas de cálculo, hacer trabajos en Excel y realmente justificar y convencer a los demás con base en la mente racional. Sin embargo, me di cuenta que estaba dejando de lado otras fortalezas que como mujeres tenemos que tienen que ver con pues otras características como la intuición, como sencillamente la colaboración, el hacer conexiones con diversas formas de saberes. Y me dejé muy por el lado masculino. Entonces, esto es como una invitación y aquí las invito a que hagan estas preguntas luego en casa, se escriben las preguntas y traten de entender ustedes si están muy inclinadas hacia un lado o hacia el otro. Entonces, volvamos aquí a la presentación. Un segundo, estoy teniendo, ya, ok. Entonces, en el mundo, digamos, histórico narrativo, han habido historiadores y filósofos que han mapeado cómo es ese mundo de la transformación y lo han llamado el camino del héroe. Joseph Campbell, que fue un antropólogo muy importante y un historiador, un estudioso de todas las sociedades del mundo, desde las más antiguas hasta la presente, vio que todos los caminos, las narrativas de cambio de los héroes, empezando por Buda, Jesús, pasando por todos los dioses griegos, hasta los de hoy, hasta los de hoy en día, incluido Superman y todas las películas que vemos de Hollywood, siguen el mismo guión. Es increíble, pero tenemos arquetípicamente una historia interna que estamos viviendo en múltiples manifestaciones a lo largo del mundo y es este camino del héroe, que es un hombre que amanece desde un mundo ordinario y luego es llamado a la aventura, es llamado pues a tomar este camino de la transformación. Al principio lo rechaza, pero luego encuentra a sus mentores, encuentra guardianes que lo ayudan a atravesar ahora un mundo especial donde empieza a ver conocimiento, empieza a adquirir una sabiduría y empieza a meterse en sí mismo para llegar con el elixir del conocimiento y una nueva resurrección para luego volver al mundo a servir con esto que ha aprendido. Entonces, este es como un mito, una narrativa que ayuda a explicar esos procesos de transformación de una forma muy, muy fuerte porque han resonado a lo largo de todas las culturas de la historia. Luego, con base en esto, está una señora que se llama Maureen Murdoch, que trabajó con Joseph Campbell muchos años y empezó a estudiar cómo eran esos mitos de transformación, pero mirados para las mujeres. Y por qué, digamos, por qué son distintos. Y ella encontró, pues, lo que ella llama el viaje heroico de la mujer, o lo que pues también llamo el camino de la heroína, que es ese proceso interior que se da cuando las mujeres encontramos estos momentos de transformación, de cuestionamiento, y entramos a ese mundo de, digamos, de retos y de búsqueda exploratoria para salir al otro lado mucho más completas, íntegras y poderosas, y habiendo tomado realmente lo femenino. Y lo femenino es, como ya vimos, son principios distintos. Lo femenino está más profundo, está más el, digamos, en la cueva. Hay un tema, digamos, de la mujer que tiene que ver de manera ancestral con tantas cosas que son muy profundas, son distintas a la búsqueda del hombre, que es más hacia afuera. Sus procesos son mucho más internos. Entonces se vuelve un proceso esencialmente distinto y que vale la pena entonces mirar y validar y darle espacio a que es un viaje totalmente distinto. Entonces lo que estoy haciendo para ustedes es tomando este camino y con el cual yo viví mi proceso muy
así realmente lo viví y luego vi que existía esta narrativa y dije, wow, esto, lo que acabo de vivir, que fue tan profundo y como tan inexplicable, sí tiene un mapa y este es el mapa que les quiero mostrar. Entonces, este es el proceso paso a paso que tomando este camino de la heroína, que es mucho más abstracto y como simbólico, se los estoy desmenuzando paso a paso con unos temas mucho más claros y se los quiero contar hoy para ayudarles por si han sentido algunos de estos llamados y para decirles que no están solas, que hay narrativas y hay herramientas para poder atravesar y para poder acompañar ese viaje interior de ustedes. Entonces, vamos paso a paso. El primer paso es despertando en el mundo masculino. ¿Y por qué despertar? Porque nosotras podemos vivir incluso toda una vida sin darnos cuenta de que vivimos en un paradigma que realmente está basado en esos principios masculinos y que no nos damos cuenta que nosotras a veces encarnamos mucho más esa fuerza masculina. ¿Por qué? Porque la sociedad la valora mucho más, entramos en un mundo que valora los principios masculinos como la parte racional, no valora la parte emocional, digamos, pone a un lado un poco esas otras, digamos, inteligencias que existen y favorece mucho esa parte, digamos, de logros, de retos enfocada en el mundo exterior. Entonces, muchas de nosotras nos tenemos que forzosamente para poder destacarnos, para poder ser galardonadas y poder ser, digamos, exitosas. Entonces nos separamos del mundo femenino para podernos meter en el mundo masculino. De alguna manera es como una separación, implica una traición, pues, a nuestra madre, a nuestra casa, a nuestras relaciones con otras mujeres también, porque entramos en un mundo competitivo de logros y que tiene alto nivel de exigencia. Entonces entramos en lo que llamo como el Matrix, ¿sí? Que es como el juego donde nos dicen, bueno, para ser exitosas tienes que ser perfecta, tienes que lograr esto, tienes que ganar estas becas, tienes que ganar estos reconocimientos, tienes que también tener el marido, tienes que tener la casa perfecta, te tienes que ver perfecta, o sea, es como toda una serie de exigencias que nosotras mismas también nos ponemos en respuesta a eso que nos dice la sociedad para poder llegar a algún lado, para poder llegar al éxito. Y cuando llegamos, muchas veces sentimos una aridez, sentimos como un vacío cuando lo logramos porque nos damos cuenta que por más que lleguemos, todavía falta más y más y más y se vuelve algo que no para. Y a veces el costo de llegar allá es alto, el costo de tener la vida perfecta, los logros y todo estar, digamos, dentro de estos roles y cargos desde ese lugar de la niña responsable y no de la mujer auténtica, estamos es cumpliendo a muchas personas y nos sentimos vacías, nos sentimos sobrecargadas, nos sentimos como áridas. Entonces, y a la larga, como estamos adoptando un juego que no fue realmente desarrollado para nosotras ni por nosotras, terminamos jugando una especie de juego de liderazgo que es conforme a lo que se espera de nosotras. Y muchas veces terminamos asumiendo el liderazgo desde un lugar muy masculino, donde no valoramos lo femenino y donde nos volvemos incluso más, digamos, nuestras relaciones con otras mujeres sufren porque estamos desde un lugar de rivalidad y no desde colaboración. Entonces, quería preguntar si querían contestar qué cualidades, cómo te sientes en este mundo masculino, o sea, qué cualidades has visto que para ti tú has tenido que desarrollar para ser exitosa en este mundo.
Y esto es importante preguntarlo porque es primero despertar a que estás en esta realidad, si lo sientes. Y si has sentido alguna vez como esa sensación de aridez o agotamiento por tratar de lograr todas las metas que te propones, ¿sí? Entonces esto es como el despertar. Y eso no es un tema fácil, porque es darnos cuenta que muchas de las cosas que nosotras valorábamos, que buscábamos de manera tan esencial, todo lo que habíamos trabajado durante años para lograr, de repente llegamos a un lugar donde decimos, bueno, pero más de lo mismo no me va a generar más felicidad. Es como eso. Entonces, en mi caso, yo viví una sensación así y pues incluso se manifestó en temas de salud que tuve que digamos, trabajar y mejorar. Y desde ahí empezó mi proceso. Entonces, ahí en este cuaderno de dibujos, pues empecé a pintar temas como de cambio, de dragones, porque realmente es también darte cuenta que a veces la única forma de asumir estos procesos es cuestionar a tal punto en donde estás que terminas teniendo que derrumbar estructuras, que darte cuenta que lo que te hacía feliz ya no lo hace y que la única forma es quemando, digamos simbólicamente, con el fuego de la transformación, es, es dejando ir lo que ya no necesitas. Eh, sí, recibí una respuesta muy linda acá que es que un caso de estar en el mundo masculino también es tomar el control de toda la parte como organizacional y el manejo financiero en el hogar y es en decisiones que le pertenecían al hombre. Y eso también es cierto. Muchas veces a las mujeres nos sobrecargan con funciones y responsabilidades también en el hogar y lo hacemos desde el amor como niñas juiciosas que somos, porque así nos crían, así nos criaron a todas, como para ser niñas responsables. Y eso es también, no es fácil liberarse contra eso, digamos. Hay que reevaluar bien qué rol y desde dónde estamos haciendo lo que hacemos. Y poder liberarnos cada vez más para sentir que lo estamos haciendo desde la libertad. Eh, y no desde la carga. Entonces, esta segunda etapa de este proceso se llama muerte e iniciación y es eso, es como después de ese llamado y ese crisis, después de haber despertado en el mundo y date cuenta que hay ciertas cosas que para ti ya no están bien y que quieres generar un cambio, entonces empieza como esa etapa de transición y empiezas a cuestionar. Y son momentos de vida que generan muchas preguntas, muchas emociones, mucho miedo también, porque hemos sido criadas de cierta forma o tenemos mandatos tanto explícitos como implícitos de nuestra familia que nos pueden encasillar en ciertas cosas y no dejarnos salir de ciertos roles que cumplimos. Eh, y son momentos pues, de mucho cuestionamiento también a nosotras mismas. Entonces, pero hay unas grandes oportunidades y es cuando empezamos a darnos cuenta que tenemos unos recursos interiores muy especiales. Y aquí la pregunta clave para hacernos es qué tantos, digamos, cómo sentiste estos momentos de vida, qué emociones te generaron y qué recursos tuviste. A veces los recursos empiezan a salir otro tipo de recursos, más allá de nuestras capacidades, digamos, lógicas del mundo, hay recursos interiores, de pronto hay rituales, hay fe, hay espiritualidad, hay otros aspectos que de pronto estaban dormidos cuando estábamos viviendo en este mundo masculino que no nos dejábamos escuchar. A veces es el amor de los hermanos o de los padres, o buscamos otro tipo de recursos diferentes. Y ahí es cuando empezamos a abrirnos a una nueva forma de ser. Entonces, aquí pues les dejo esa pregunta abierta si quieren compartir, si en algún momento hicieron cambios importantes y qué recursos tuvieron en esos momentos de cambio.
Entonces, en mi caso, partes de esas, digamos, formas de que llegaron los mensajes para mí, que eran como mis verdades, eran los sueños. Y es porque, pues en el fondo, nosotras somos como un iceberg, ¿no? Que tiene realmente, se ve aparentemente solamente el 10% del iceberg, pero la mayor cantidad del iceberg está debajo del agua y no se ve. Y esa es la parte de nuestro subconsciente. Y en, estas, en estos momentos es importante empezar a desarrollar un proceso de tratar de comunicarte con tu subconsciente, porque ahí hay muchos mensajes, hay mucha sabiduría, hay muchas verdades que están ocultas, que pueden salir de diversas formas. Pueden salir también escribiendo, pueden salir eh, entrando en un estado no racional, entonces puede ser pintando, puede ser cantando, puede ser bailando, o sea, cualquier cosa que a ti te conecte con ese otro estado donde estás fluyendo y libre y donde puedas desapegarte un poco de la mente. Entonces, en mi caso, pues fueron los sueños y fueran sueños profundos de entrar como en un lado oscuro, como entrar en un túnel. Y claro, me daban mucho susto, pero eran mensajes de seguir ese camino de que debía atravesar, que la única forma de llegar al otro lado era atravesando, no había otra forma. Entonces era como un llamado y empecé a permitir en mis espacios de, digamos, de ocio y de descanso, entrar a explorar esa parte, a explorar mis sueños, a explorar otro tipo de mensajes que iban llegando en mis escritos, dibujos, en otras formas de acceder a esa sabiduría. Pero en últimas es un descenso a ese mundo femenino. Y ese mundo femenino es un mundo que está en otro tiempo incluso, es una cosa que estás en otro espacio y estás conectada con otras mensajeras. Aquí hay un mito que me encanta, que lo voy a compartir, que es el mito de Inanna. Inanna era una diosa, pues era una reina y estaba al lado de su rey y ella decide entrar al inframundo. Y este mito es muy, muy simbólico porque ella lo que hace es que, bueno, se va a reunir con su hermana abajo en el inframundo y empieza a atravesar unas puertas, una serie de puertas. Entonces, en cada puerta no la dejan pasar a menos de que ella se quite algo de ella misma. Entonces, en la primera puerta le dicen, no, no puede pasar, tiene que quitarse algo y entregarlo. Y ella entrega su corona, ¿sí? Después sigue bajando y le piden otro elemento y se va poco a poco quitando todo lo que la va identificando en el mundo, su cetro, todos los elementos de poder, pues su identidad, su ego, todo lo que la identificaba en el mundo, sus vestidos costosos, así, y hasta que llega a la última puerta y finalmente puede entrar, pero la única forma de entrar estaba desnuda, era la única forma. Tenía que despojarse de muchas cosas que la habían identificado con su mundo anterior para poder llegar abajo y reencontrarse con su hermana, que es su alma femenina, y así ellas dos pueden subir arriba otra vez. Entonces, este mito es como un simbolismo de ese descenso, como de dejar ir eso que a ti te ha atado al mundo como ha sido hasta ahora, entrar en ese otro espacio, entrar a la oscuridad de tu propio interior, conectarte contigo, con los mensajes que te lleguen, y con otros tipos de temas como arte, espiritualidad, naturaleza, lo que te conecte, pero hay otros temas que son muy distintos al mundo lineal que puedes estar viviendo afuera. Y en ese momento hay, como había mencionado, hay señales, hay mensajes que llegan de diferentes formas. Entonces la única recomendación aquí es escúchalos, escucha sus mensajes. A veces pensamos que
que no son importantes y que no son valiosos, pero realmente sí lo son muy valiosos. Entonces, aquí quería preguntarles si hay formas en las cuales se conectan con su lado femenino y cuáles son los estereotipos, pues, de lo femenino que han escuchado en su vida. Entonces, eso para que ustedes puedan reflexionar y hacerse esas preguntas para pues, entender cómo se están conectando y para que le den valor a eso que ustedes son. En esta siguiente diapositiva está pues como uno de los dibujos que ya muestra esa conexión con lo femenino, ya empieza a emerger una nueva vida. Después de que yo me conecté ahí, duré unos meses cantando, me conecté con el lado musical, empecé a cantar y monté una banda de rock y demás, y pues di rienda suelta a ese lado y empecé a sentirme mucho más fértil, mucho más auténtica, mucho más abundante, empecé a sentir la abundancia de mi vida y pasé a un estado de mucho más agradecimiento, me sentí conectada con la tierra y me sentí mucho más libre también. Empecé a asumir las cosas no como una carga, sino como más desde el amor y desde una fluir, desde haber conectado con ese otro tiempo. Me di cuenta que el tiempo es elástico y nosotras lo podemos modificar realmente y podemos crear nuestra vida, recrearla como nosotras queramos, porque somos infinitamente abundantes, creadoras y magas. Eso es lo que hemos sido a lo largo de la historia. Entonces, una vez conectamos con nosotras mismas, luego viene un proceso muy, muy bonito de sanación con lo que es la madre, porque cuando estábamos en el mundo masculino, a veces muchas de nosotras teníamos relaciones conflictivas con nuestras madres. ¿Por qué? Porque nos habíamos tenido que separar de ellas y entrarnos en el mundo masculino para ser exitosas y hacer todo lo que nos decían que debíamos hacer. Entonces es como un regreso a casa. Esto es como una vez te conectas con lo femenino y ya lo ves y lo honras en ti, puedes asumir de una manera distinta las relaciones con otras mujeres, más desde la complicidad, desde el acompañamiento y podernos conectar con esos principios femeninos que nos están renovando continuamente. Y es un tema de salud personal, es conectarnos otra vez con la abundancia, con gozarnos el alimento, con gozarnos la vida, con una alegría que viene de esa conexión con lo femenino, que eso es también, es la alegría, el goce, estar presente en el momento, la sensualidad. Entonces, al tomar y honrar ese femenino, podemos también empezar a sanar, a perdonar relaciones que tuvimos en el pasado con nuestra madre y también con otras mujeres. Entonces, aquí una pregunta también que les dejo, que también me encantan sus chats, sus respuestas, es, digamos, si han pensado o han hecho esos procesos de sanar su relación con alguna mujer importante en su vida. Y también cómo podemos pasar de la competencia con otras mujeres a la colaboración. Porque aquí yo creo una vez nosotras colectivamente hagamos este ejercicio, pues vamos a hacer algo mucho más poderoso, mucho más auténtico, porque somos mujeres totalmente empoderadas y conectadas con nuestra autenticidad y con nuestra diversidad. Y entramos pues desde otro lugar a redefinir relaciones con el mundo masculino y a generar, a crear nuestros propios roles desde la creatividad. Entonces, este es otro dibujo que hice que habla, digamos, de ese camino del corazón, porque en el fondo es eso, es cada vez abrir más el corazón, y el corazón es el mundo de lo femenino, es donde estamos nosotras más fuertes y seguras. Nos han enseñado a negar el corazón, a decir que lo racional es supremo, pero en el fondo, en el corazón es donde está la mayor inteligencia emocional, está, creo, las mejores decisiones también en un entorno corporativo y pues es algo que entra a complementar, no es que deba reemplazar lo masculino, sino debe haber un sano equilibrio entre los dos aspectos.
Entonces es realmente liderar y viajar en el mundo desde ahí, desde el corazón, tomar decisiones desde ahí, desde el amor, e ir abriendo cada vez más. Y pues claro, eso también da miedo. Entonces, en este dibujo hay como una especie de paracaídas, es como un paracaídas que tenemos nosotras todas, porque a todas nos da miedo abrirnos, a ser vulnerables. Entonces, esa es como la invitación de este proceso, es eh, entender que sí necesitamos seguridades y poderlas tener, pero cada vez más abriéndonos más a un lugar, digamos, que es más incierto, que es el del corazón, y abriendo cada vez más ese centro de inteligencia en nuestras vidas. Entonces, la siguiente fase, el siguiente paso del proceso es una vez reconectamos con nuestra madre y sanamos además, que es un proceso hermoso de sanar con lo femenino realmente, eh, después reconectarnos desde ese nuevo lugar ya sanas e integradas, poder volvernos a conectar con lo masculino desde ahí. ¿Y cómo sanamos? Y no es un tema fácil, porque pues ahí hay heridas y eso es lo que nos ha hecho a nosotras, eh, digamos, transitar un mundo mucho más complejo con lo masculino. Eh, Aquí hablo lo masculino también de una manera figurativa y es qué significa lo masculino y es todo el mundo exterior, es un propósito de vida. Entonces, lo masculino en su mejor expresión es el mundo exterior. Una vez completamos ese camino interior de reconectar con nosotras y luego sanar a nuestra madre y traer todos esos recursos a nuestra vida, entonces ahí podemos empezar a manifestar eso que somos, esa transformación profunda que vivimos con el mundo exterior y generar un nuevo propósito, generar un nuevo forma de ser y de transitar el mundo, de negociar, digamos, nuestras condiciones y nuestros roles y manifestar nuevos sueños que seguramente salieron en esa etapa, digamos, de exploración profunda. Entonces es eso, es como a nivel de manifestar y salir al mundo con eso nuevo que hemos ganado, sin caer en las formas viejas de ser y sin caer, sí, como en esos, y no es fácil, porque confrontarse con el mundo a veces es complicado, pero es como lo hacemos sin sacrificar lo que hemos aprendido. Y también tejer una nueva relación con los hombres en nuestras vidas, sanando las heridas de nuestra niñez. Entonces hay una pregunta sobre las heridas en tu vida de lo masculino y pues les comparto, yo de chiquita pues tuve un tema donde mi papá se fue cuando yo era muy pequeña, yo tenía 5 años y eso fue una herida muy grande en mi vida que yo sentí esa herida del abandono. Y muchos años viví como sin conciencia de esa herida hasta que empecé a generar relaciones importantes en mi vida y empecé a conectar con esos dolores. Y entonces aquí es también un pare, una interiorización, una reflexión profunda de qué es lo que me está pasando y empezar a permitir que esas emociones salgan. Entonces, es así, no son procesos de un día para otro, pero sí son espacios que si te los regalas, lo puedes hacer, puedes sanar. Y hay herramientas también para esto, como las constelaciones, para mí fue una herramienta muy poderosa, porque mira toda tu parte sistémica, mira toda tu familia, mira toda tu relación en tu entorno, y te ayuda realmente a sanar y a ver dinámicas ocultas. Y bueno, entonces una vez sanas esa herida, y estos son más que procesos discretos, son puertas, son como puertas que vas abriendo, ¿sí? Vas así un poco de manera secuencial, pero luego quedan abiertas esas puertas para el resto de tu vida y es un proceso que no para, pero es de continuo aprendizaje y crecimiento. Y luego es esa pregunta, ya una vez has reconectado, entonces, ¿cómo puedes vivir esa nueva vida? Una vez te integraste y te empoderaste,
¿qué cambios puedes hacer? ¿Cómo puedes salir al mundo a hacer eso que tú sientes que está en tu propósito más profundo hacer? Entonces, una vez se hace todo este proceso, me encanta este dibujo porque es como la integración, es una mujer que está totalmente integrada consigo misma, con su niña interior, con el anciano sabio, con los ancestros, con su naturaleza, con su alma salvaje. Si conocen el libro de Clarissa Pinkola Estés, Las mujeres que corren con los lobos, esta es como la imagen perfecta de la mujer integrada que tiene su masculino y su femenino en armonía, que es sabia, que está rodeada, que no está sola, que es auténtica. Y eso es un poco a lo que pretende llegar como este proceso del camino de la heroína, a ese lugar, a ese hogar interior y a esta nueva forma de ser en el mundo. Entonces, una vez ella se integra, ocurre la última fase del proceso, que es el matrimonio sagrado, porque es en el matrimonio, es como es en tomar lo masculino, tomar lo femenino, honrarlos a los dos y hacer un ritual donde se unen. Y esto es un ritual personal, también es un ritual que vives a nivel de pareja. Pero es lo que permite la regeneración de la vida, es donde se potencian ambos aspectos en armonía y donde integras una energía profunda femenina con la parte de manifestación en el mundo exterior, y eso se empieza a generar un diálogo muy constructivo de nuevas aristas, de nuevas posibilidades que en tu estado anterior a este proceso, nunca las hubieras podido accesar, porque estabas muy, digamos, de pronto atrapada en una forma de ser. Entonces, al realmente liberar esas otras formas de expresión y al liberarte a ti misma y al permitirte el capricho de pensar en ti y sacar un tiempo para ti y expresarte de la forma que a ti te guste, entonces todo esto genera esa integración que luego puedes llevar a manifestar en tu mundo. Puede que nada cambie a nivel exterior, pero tu forma de adoptar tu rol, tu forma de vivirlo, sí va a cambiar profundamente. Entonces, sí, no se trata solamente de romper lo existente, sino de generar una nueva forma de ser y de ser consciente de tu vida para desde ese nuevo como amor y fortaleza poder generar nuevas relaciones y nuevas formas de ser en el mundo. Entonces, pues, ¿cómo sienten este paso de la integración y con qué, o sea, cómo sienten esto del matrimonio sagrado? ¿Sienten algo, les resuena algo? ¿Cómo ven este proceso? Ok, pues les dejo la reflexión. Eh, Luego, ¿qué herramientas hay en este camino? Y quería darles algunos tips, digamos, muy concretos. Eh, es, y quiero pues validar las cosas que aparentemente son muy, pues como se ven como triviales en el mundo, pero realmente sus diarios, los diarios que de chiquitas de pronto tenían, rescatar ese diario que tenían, eh, el de sueños, el del día a día, o donde se sientan ustedes libres de expresar, cuadernos, dedicar un tiempo para escribir, es sumamente valioso en todo este camino. Escuchar sus sueños, entender, no hay, la verdad, no hay fórmulas algebraicas pues para determinar qué es un mensaje de un sueño, realmente es un proceso muy, muy personal, pero una vez si tú transitas ese camino y escuchas tus sueños, puedes conectarte con mucha sabiduría personal y entablar también un diálogo con tu subconsciente desde ahí. La meditación
o pues cualquier práctica espiritual también es sumamente importante porque pues suspende el pensamiento, que es lo que buscamos hacer, es darle un espacio a otras formas de saber a llegar a nosotras. Entonces, es buscar esos otros estados a través de este tipo de ejercicios. También puede ser, bueno, la danza, cualquier práctica que te conecte, el canto, o sea, con tu sanación interior y con tu voz auténtica. Los santuarios pueden ser un jardín de tu casa, puede ser una planta que tú tengas, puede ser un verdadero, digamos, un parque que tú visites, algún lugar donde tú realmente sientas una conexión profunda con el todo. Son también sumamente importantes y recargan y desde ahí sale todo este proceso pues de lo femenino también. Hacer rituales que pueden ser eh, personales, diseñados por otros, o sea, el tema es que sea importante para ti. No creer ciegamente un dogma, sino realmente generar rituales para ti. Digamos, sí, con cristales, con muchas, con cosas de yoga, o sea, con diferentes cosas, pero cada una es un tema personalizado. Y también hay muchos guías y maestros allá afuera, hay libros increíbles para leer, hay muchas cosas, pero también donde la única recomendación es que cada una de nosotras es diferente y también vive sus procesos de manera distinta. Y hay ciertos momentos de vida que nos conectan más con algunas cosas o con otras. Entonces es también ser muy receptivas primero a nosotras mismas. Y la última herramienta, que es la más importante de todas, es tu propia intuición, es dejarte ya realmente llevar por eso que tú sientes adentro y darle la validez y empoderarte lo suficiente para darle un espacio en ti. Eh, entonces, pues eso era el proceso como tal. Quería agradecerles y para quedarse hasta el final les quería ofrecer una sorpresa. Y es que en Musas estamos generando un curso que hace estos caminos. Entonces, es un círculo que empieza en septiembre de este año y que tiene 9 módulos que va llevando, digamos, lleva este camino. También enriquece mucho más la parte artística, porque realmente sentimos que la mejor combinación está en combinar lo artístico con la parte de sanación y tenemos herramientas en ambas cosas para potencializar realmente tu proceso. Y es un círculo pequeño que comienza en septiembre del 2017 que va a empezar esta exploración. Entonces, si les llama a ustedes o si quieren recomendar a alguien, pues estamos ofreciendo un descuento para el primer módulo. Entonces, si te interesa, escríbenos a musascomunidad@gmail.com. Y también, si estos temas te suenan y te gustan, nosotros tenemos una página web que es musas.co y tenemos nuestra página en Facebook y también una comunidad. Entonces, aquí, si quieres saber más, escríbenos o entra pues a las páginas. Ahí tenemos un espacio muy nutrido de más de 700 mujeres que están conectadas con estos temas. O sea, realmente no estás sola y hay mucho para aprender, es un aprendizaje continuo y la verdad es que esto sea un tema abierto para todas y donde todas aprendamos de todas. Entonces, eso es. Antes de terminar, quería leer un comentario que me llegó muy lindo. Entonces, que dice: el matrimonio sagrado es ese encuentro conmigo misma desde todo mi ser, donde me siento libre, ligera y entiendo los dos lados de mi ser, masculinidad y feminidad. Es actuar desde el amor. Y con esas palabras hermosas y sabias, muchas gracias. Terminamos el taller de hoy y las invito pues a comentar cualquier cosa. Si quieren, escríbanme un correo, lo que quieran que les nazca después de esto, cualquier retroalimentación. Estoy muy abierta a recibir sus comentarios y a seguir conectando con ustedes. Este es un tema que me apasiona y que realmente
quiero apoyar a facilitar conversaciones de este tipo porque creo que en el mundo falta y incluso que podemos generar un nuevo liderazgo femenino realmente tomando toda esta fortaleza del camino de la heroína. Entonces, muchas gracias por participar y estaremos hablando y estaré enviando también la grabación de hoy para las que no se pudieron conectar. Gracias a todas y estamos entonces en contacto.